grado 4, ¿cuántos términos voy a tener acá? 4. 4. Si es de grado 2, 2. ¿Se entiende? Bien. No los conozco a estos coeficientes. Por eso que el método también se llama método de los coeficientes indeterminados. Después lo vamos a determinar. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo. Integral de 2x más 1 dividido en x cuadrado más 2x menos 3 por diferencial de x. El denominador, que es un polinomio de grado 2, no es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrático, pero no es cuadrado perfecto, por lo tanto no lo podemos reducir al cuadrado de un binomio. Entonces vamos a aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Encontramos las raíces del denominador. ¿Cómo encontramos las raíces de este polinomio cuadrático? Aplicando Bhaskara. Aplicando Bhaskara. Entonces, las raíces son 1 y menos 3. Escribimos copiándolo de acá arriba y se va a armar una suma de dos términos, porque el denominador es un polinomio de grado 2. El coeficiente a dividido en x menos 1 más el coeficiente b dividido en x más 3. Hecho esto, vamos a decir que el primer miembro es igual y en el segundo miembro saco como un denominador, que es en el denominador el mínimo común múltiplo formado por el producto de estos dos denominadores. Y bueno, ya armo, ¿no es cierto? El común denominador. A va a estar multiplicado por lo que le falta, x más 3, más b, que va a estar multiplicado por lo que le falta, x menos 1. Ya tengo hecho esto, entonces digo, este denominador es igual a este otro. Fíjense, acá está, es lo mismo. Así que si lo simplifico, multiplico miembro a miembro por los denominadores y lo simplifico. Por lo tanto, los numeradores van a ser iguales entre sí. 2x más 1 va a ser igual a, que es factor de x más 3, más b, que es factor de x menos 1. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien, es bastante sencillo. Bien, entonces se ha formado un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son a y b. Opero, vale decir que aplico propiedad distributiva del producto respecto de la suma algebraica y saco factor común los que tienen x, que va a ser a más b. Y por otro lado, los términos independientes, 3a menos b. Así que 2x más 1 es igual a más b por x más 3a menos b. Ahí está puesto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay dos maneras de resolver esto. Una es un sistema de dos ecuaciones, de una ecuación en X, es una ecuación con una incógnita. Lineal, una ecuación lineal con una incógnita. Entonces, es sencillo, ¿verdad? El coeficiente de X en el primer miembro es 2. El coeficiente de X en el segundo miembro es A más B. Por lo tanto, A más B tiene que ser igual a 2. Luego, el término independiente en el primer miembro es 1, positivo. Y en el segundo miembro es 3A menos B. Entonces, 3A menos B tiene que ser igual a 1. Y acá se ha formado un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, A y B, que lo puedo resolver usando, hay 5 métodos para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
Acá lo vamos a hacer por sustitución. Despejamos B en función de A, lo aplicamos en la otra ecuación y obtenemos que A es igual a 4/3. Acá va a ser 3A menos B, entonces va a ser 3A menos 2, menos se hace más A. 3A más A, 4A igual a 3, por lo tanto A es igual a 3/4. Teniendo el valor de A, calculo el valor de B, que es 5/4. Ya tengo los valores de A y de B. Y ahora voy a armar la integral. No sé quién es el que tiene el micrófono abierto y hay un ruido de fondo ahí. Bueno, entonces la integral que le acopio va a ser igual a la integral de esto. De A, que es 3/4 dividido en x menos 1, más B, que es 5/4 dividido en x más 3, todo por diferencial de x. Aplico la propiedad de integrales que dice que la integral de una suma algebraica de funciones es igual a la suma algebraica de las integrales, y luego saco, o a la vez, saco factor común las constantes que salen como factor de las integrales. Y estas son integrales casi directas. ¿Cómo resolverían la integral de diferencial de x dividido en x menos 1? ¿Usando qué método? Sustitución. Sustitución, muy bien. ¿Y qué usan como variable auxiliar? Llamémosle t, z, u, como quieran. X X más menos 1. 1. X menos 1. Claro. ¿No? Entonces, ahí está. Si t es x menos 1, diferencial de t es diferencial de x. Esto queda como la integral de diferencial de t sobre t, que es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de t. Entonces nosotros ya lo ponemos acá, fíjese, está reducido. Logaritmo neperiano de valor absoluto de t, que es x menos 1. Y en el otro caso pasa lo mismo, elijo como variable auxiliar z, x más 3, la diferencial de z va a ser diferencial de x, y pasa lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ya está resuelto. ¿Quieren hacer una captura de pantalla para que lo tengan para cuando trabajen en los grupos? ¿Ya está? Vamos a ver ahora el caso 2. En el caso 2, el numerador, que es un polinomio, puede tener raíces simples, pero también tiene raíces múltiples, siempre raíces reales. Pueden estar mezcladas, raíces simples con raíces múltiples, quiere decir raíz doble, raíz triple, x1 igual a x2, etc. Entonces, se lo escribe al polinomio el numerador dividido en el denominador destacando sus raíces. Entonces va a tener una parte que son raíces simples, acá hay una sola, y otra que son raíces dobles. Entonces, raíces de grado n, múltiples. Se lo separa de la siguiente manera. La parte de raíces simples, igual que en el caso 1. A dividido en x menos x1 más b dividido en x menos x2 más c, etcétera, las que haya. Y en las raíces múltiples se pone un coeficiente dividido en x menos xi a la n, el grado de multiplicidad que tenga. Si es doble, será al cuadrado. Más otro coeficiente dividido en x menos xi, el mismo xi, al un grado menor, y así hasta llegar al primer grado. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor.
tenemos la integral de 2x menos 3 dividido en x cubo menos 2x cuadrado más x por diferencial de x. A eso le llamo integral. Y como vemos en el denominador, es un polinomio de grado 3 y tiene factor x en todos los términos. Así que x igual a 0 es uno de los factores, y luego va a quedar x al cuadrado menos 2x más 1, que es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como el cuadrado del x menos 1. Entonces, escribo la fracción como x por, bueno, ya hemos dicho, el trinomio cuadrado perfecto, o de esta manera. Escrito de esta manera está como está acá. Y ahora aplico el método. Un coeficiente a dividido en x menos 0, que es x, más un coeficiente b dividido en el binomio elevado al grado mayor que tiene, al cuadrado, más un coeficiente, y voy bajando el grado hasta el grado 1. En este caso van a ser dos términos nada más. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y operamos de manera similar a la de recién, a la del caso anterior. Pongo la fracción y saco como un denominador. El denominador común va a ser x factor de x menos 1 al cuadrado. Entonces, va a quedar a por lo que le falta, x menos 1 al cuadrado, más b por lo que le falta, que es x, más c por lo que le falta, que es x y una vez x menos 1. ¿Se entiende? Bueno, debo suponer que sí entiende. Entonces, como los denominadores son iguales, los numeradores tienen que ser iguales entre sí. 2x menos 3 va a ser igual al otro numerador, a por x menos 1 al cuadrado, más b por x, más c por x y por x menos 1. Teniendo esto, yo voy a hacer el siguiente trabajo. Le voy asignando a x el valor de las raíces. Yo tengo una raíz que es x igual a 0 y otra raíz que es x igual a 1, ¿verdad? Entonces, si x es igual a 0, ¿qué aparece acá? Esto va a ser 0 menos 3. 2 por 0 menos 3. En el segundo miembro, a, que va a ser factor de 0 menos 1 al cuadrado, más b por 0, más c por 0 y por 0 menos 1. Este se anula y este se anula. Así que menos 3 queda igual a 1, a a por 1, o sea, a a. Menos 3 igual a a. Ya tengo el valor de uno de los coeficientes. Le asigno a x el valor de la otra raíz, x igual a 1. Y hago la misma operación. 2 por 1, 2, menos 3, y acá va a ser 1 menos 1, 0, se anula este. B por 1, y C por 1, y por 1 menos 1, que es 0, se anula este también. Queda siempre un solo coeficiente en el segundo miembro. Todos los otros se anulan, los términos que tienen los otros coeficientes. Entonces acá va a ser 2 menos 3 es menos 1, igual a B. Así que B es igual a menos 1. Y se me acabaron las raíces, porque había raíces múltiples. Entonces, se me acabaron las raíces. Le asigno cualquier valor a x. Claro que cualquier valor no es cualquiera. Va a ser un valor más o menos coherente. No le voy a asignar raíz de 34,91. Lo podría hacer, pero voy a trabajar mucho sin sentido. Entonces le asigno otro valor cualquiera, por ejemplo, x igual a 2. Y aplico 2 por 2, menos 3,
Acá vale A por 2 menos 1 elevado al cuadrado, más B por 2, más C por 2 y por 2 menos 1. Y se arma una ecuación. Acá 4 menos 1, menos 3 es 1. Acá va a quedar A más 2B y más 2C. Pero yo ya tengo los valores de A y de B. Así que bueno, opero y me queda que C es igual a 3. Y ya tengo los 3 coeficientes indeterminados. Ya los he determinado. Entonces, la integral va a ser igual, según el método, a la integral de A dividido en X más B dividido en X menos 1 al cuadrado y más C dividido en X menos 1. Cada uno de ellos por diferencial de X, por supuesto. Bien, saco el coeficiente como factor de la integral. Y esta es una integral directa. La integral de diferencial de X sobre X es logaritmo neperiano del valor absoluto de X. La integral de diferencial de X sobre X menos 1 al cuadrado, ¿cómo la resolverían? ¿Aplicando qué método? Sustitución también. Sustitución también. ¿Y qué elegirían como variable auxiliar? Bueno, que se llame t, pero ¿a qué va a ser igual? A X menos 1. X menos 1 al cuadrado. X menos 1, entonces va a ser solo X menos diferencial 1. de t, diferencial de x, y ya está casi resuelta. Va a ser la integral de diferencial de x dividida en x al cuadrado. O lo mismo que decir la integral de x a la menos 2 por diferencial de x. Eso va a ser x a la menos 2 más 1, que es x a la menos 1, dividido en menos 1. Y ya está. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Y en el tercer término, bueno, también es una sustitución sencilla que ya la hemos hecho recién. Si quieren hacer una captura de pantalla, y vamos a ver el caso 5. Fíjense que hemos visto el caso 1, el caso 2, y saltamos al caso 5. El caso 5 es cuando el polinomio numerador es de mayor grado que el polinomio denominador. Por ejemplo, este. El polinomio numerador es de grado 3 y el polinomio denominador de grado 2. Y el método se aplica cuando el polinomio denominador es de mayor grado que el numerador. Entonces hay que dividir polinomios. Buen ejercicio para acordarse de división de polinomios, ¿no? Ustedes por ahí creen que eso no les iba a servir nunca más. Pero ahí está. Para dividir polinomios, ponemos el polinomio numerador completo y ordenado. Acá le falta el término cuadrático, por lo tanto va a 0x cuadrado. Y ahí está completo y ordenado. Y el polinomio denominador en el otro lado. Ese no hace falta que esté completo. Sí que esté ordenado, pero no que esté completo. Y empezamos a dividir. 2x al cubo dividido en x al cuadrado. Bueno, 2 dividido en 1 es 2. Y x al cubo dividido en x al cuadrado es 12x. Bien, entonces multiplico ahora al revés. 2x por x al cuadrado, 2x al cubo, y lo pongo restando del otro lado con signo cambiado. Y 2x por menos 4 es menos 8x, lo pongo con signo cambiado en la columna que le corresponde, más 8x. Sumo. La primera columna se tiene que anular, la segunda columna es 0, y la tercera columna queda 4x.
4x no es divisible en x cuadrado menos 4. Por lo tanto, 2x es el polinomio cociente, pero tiene un resto. Así que lo escribimos a p sobre q como el cociente más el resto dividido en q. Y lo paso en limpio. O sea, a este va a ser igual a la integral de 2x más la integral de el resto, que es 4x menos 4, dividido en q, x cuadrado menos 4. Todo por diferencial de x en cada caso, por supuesto. En la primera integral del segundo miembro, esa no hay que aplicar el método de los coeficientes indeterminados, es una integral directa, así que no trabajo con esta. La integral de 2x por diferencial de x va a ser igual a x al cuadrado. Trabajo con la segunda integral, que sí es una integral racional y hay que resolverla, hay que racionalizar el denominador. X cuadrado menos 4 es x menos 2 por x más 2. Y lo pongo como a dividido en x menos 2 más b dividido en x más 2. Saco como un denominador x cuadrado menos 4 y va a ser en el numerador a por lo que le falta, x más 2, más b por lo que le falta, x menos 2. Como los denominadores son iguales, lo simplifico. Los numeradores tienen que ser iguales entre sí. Así que 4x menos 4, que es el numerador, tiene que ser igual a, bueno, acá ya he sacado como factor común, ¿no es cierto? El factor de x va a ser a más b. Y el término independiente va a ser 2a menos 2b. O bien 2 factor de a menos b. Y lo resuelvo por cualquiera de las dos formas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto dos formas? En el primer ejercicio, la misma que estamos aplicando acá. O sea, resolver un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. O bien, asignándole a x el valor de las raíces y resolviendo es lo mismo. A veces es más fácil uno, a veces más fácil el otro. Bien, entonces, acá decimos, el coeficiente de x es 4 en el primer miembro. Por lo tanto, a más b tiene que ser igual a 4. El término independiente en el primer miembro es menos 4. Por lo tanto, 2 factor de a menos b tiene que ser igual a menos 4. Despejo, ¿no es cierto? Saco un valor en función del otro, obtengo el valor de a, que es 1, y de ahí voy y obtengo el valor de b, 3. Teniendo esto, ya armo la integral. La integral es igual a 2 por la integral de x diferencial de x, más la integral que sería a dividido en x menos 2, vale decir 1 diferencial de x dividido en x menos 2, más la integral de b dividido en x más 2, 3 dividido en x más 2 por diferencial de x. Todas estas son integrales, la primera directa y las otras dos casi directas, ¿verdad? Así que la integral finalmente va a ser igual a x cuadrado más logaritmo neperiano de x menos 2 al cuadrado, más 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 2. No sé qué he dicho recién, pero voy de nuevo. La integral es x al cuadrado más logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 2, más 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 2 más la constante. Acá está escrito de esta otra manera por álgebra de integrales. De una o la otra manera, matemáticamente es lo mismo.
Así que háganle una captura de pantalla y vamos a dividirnos en salas. ¿Ya lo han hecho? Sí, profe. Bien. Entonces ahora Perfecto. también hagan una captura de estas integrales para que trabajen en salas. Yo lo voy a dividir en 4 salas y bueno, ya saben, el número de sala corresponde con el número de ejercicio. Ay, Dios. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios? Yo no lo pude hacer, profe. ¿Eh? Yo no pude, profe. Bueno, vamos a A verlo ver. rápidamente a todos. En este primero, fíjense que son del mismo grado el numerador y el denominador. Son polinomios de grado 2. Entonces, tenemos que dividir polinomios. Dividimos y ahí está medio corrido, no sé qué pasó. Vamos a arreglarlo un poquito, ¿no? ¿Qué pasó?
A ver cómo queda ahí, más o menos, ¿no? Parece que ya estamos. Sí. Bueno, a ver si sale mejor ahí. Decíamos que son del mismo grado, numerador y denominador, entonces dividimos polinomios. X al cuadrado dividido en x al cuadrado es 1. Y ahora empiezo a multiplicar de vuelta. Menos, o sea, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, lo pongo como menos x al cuadrado. 1 por menos 5x es menos 5x, lo pongo en la columna que corresponde como más 5x. Y 1 por 6, 6, lo pongo como menos 6 en la columna que le corresponde. Bueno, acá hay un error porque es menos 6. Entonces, hago la suma y queda solo 3. Por lo tanto, es una división inexacta. Va a ser la división igual al cociente más el resto dividido en el denominador. 1 más el resto, que es 3, dividido en el denominador. Ahora sí armo la integral como una suma de integrales. Va a ser la integral de diferencial de x por este 1 más la integral, acá está la función integrando, 3 dividido en x cuadrado menos 5x más 6 por diferencial de x. La integral del primer término es una integral directa. Entonces voy a trabajar con la integral del segundo término aplicando el método de los coeficientes indeterminados. Encuentro las raíces de esa ecuación cuadrática homogénea, que es 1 medio y 3 medios, y aplico el método. Entonces va a quedar 3 dividido en x al cuadrado menos 5x más 6 igual a dividido en x menos 1 medio más b dividido en x menos 3 medios. Saco como un denominador, armo la expresión y empiezo a resolver. Lo puedo resolver, o sea, paso en limpio y me queda esta expresión, ¿verdad? 3 igual a x, que es factor de a más b, menos 3 medios de a más 1 medio de b. Acá está las raíces de esta ecuación, ¿no? Entonces, el coeficiente de x en el primer miembro es 0. Así que en el segundo miembro, a más b tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, a igual a menos b. Luego, el término independiente en el primer miembro es 3. 3 tiene que ser igual a los dos términos que forman el término independiente en el segundo miembro. Menos 3 medios de a menos 1 medio de b. Reemplazamos con lo que es a igual a menos b. Finalmente saco que a es igual a menos 3 y b igual a 3.
ya tengo los elementos y con eso armo la integral. La integral va a ser igual entonces. Esta integral la segunda integral del segundo miembro, ¿no? Va a ser menos 3 por la integral de diferencial de x dividido en x menos 1 más 9 dividido en la integral de, porque es 3 por 3, ¿no? De diferencial de x dividido en x menos 3 medios. Son integrales casi directas, hay que hacer una sustitución muy sencilla y resolverlas. Y finalmente, ya las resuelvo y paso en limpio, la integral va a ser igual a la integral de diferencial de x, que es x, menos 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 medio, más 3, esto no es 9, es 3, por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 3 medios, y más la constante de integración. Y con eso hemos resuelto el ejercicio. Si quieren hacer una captura de pantalla, así vamos a ver el otro. Es importante porque acá hemos visto también un caso en el que son del mismo grado el polinomio numerador que el denominador. Hay que dividir el polinomio, porque el polinomio denominador tiene que ser de mayor grado que el polinomio numerador. Bueno, acá ya nos dan factorizado el polinomio denominador. ¿Qué me dicen en el chat? Y bueno, que les dio un resultado medio raro cuando lo resolvieron. Bueno, puede ser. Les decía, acá ya nos dan factorizado el polinomio denominador. ¿De qué grado es el polinomio Q? No, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿De qué grado es el polinomio Q? De grado 3. ¿Es? Claro, es de grado 3. ¿Y el polinomio P? De grado 2. Entonces es aplicable el método, porque el polinomio denominador es de mayor grado que el polinomio numerador. Y como ya está factorizado, bueno, ya lo anotamos directamente, ¿verdad? Como A dividido en x menos 1, más B dividido en x más 3, más C dividido en x menos 4. Sacamos como un denominador, simplificamos los denominadores, no he puesto todo esto por una cuestión de espacio, y los numeradores son iguales entre sí. Ahora, aplico el método y digo, si x es igual a 1, entonces en el primer miembro va a ser 2 por 1 más 41 por 1 menos 91, y en el segundo miembro, cada vez que aparece x, lo reemplazo por 1. Fíjense que este término se anula, el de B, el término de C también se anula. Así que hacemos la operación y nos queda que CA es igual a 4. Luego le asignamos a x el valor de la otra raíz, menos 3, y aplicamos. Menos 3, cada vez que aparece x, de donde despejamos b, que es igual a 7. Y por último le asignamos a x el valor de la otra raíz, 4, y aplicamos, y nos da que c es igual a 5. Ya tengo los tres coeficientes determinados, y armo la ecuación de las integrales. Va a quedar 4 por la integral de diferencial de x sobre x menos 1, viene de acá, más 7, que es b,
por la integral de diferencial de x sobre x más 3, y más 5, que es c, por la integral de diferencial de x dividido en x menos 4. Cada una de estas es una integral casi directa. Hay que hacer una sencilla sustitución, ya la hemos hecho, así que no vamos a repetir. Elegimos en un caso x igual a x, t igual a x menos 1, en el otro caso z igual a x más 3, bueno, etc. Así que nos queda la integral, que es igual a todo esto, siempre más la constante de integración al final. Si quieren hacer una captura de pantalla. Vamos al otro. Nuevamente, estamos con que el integrando es una función de cociente de dos polinomios de igual grado. Otra vez, vamos a tener que hacer división de polinomios. No nos vamos a detener. Y nos queda el polinomio cociente más el resto dividido en el denominador. Aplicamos y vemos que en la integral del segundo término del segundo miembro, el denominador es un polinomio de grado 3 que tiene una raíz, porque hay un x que es factor en todos los casos, así que para resolverlo vamos a factorizar como x, factor de 4x cuadrado menos 1. Una de las raíces, x igual a 0, y la otra de las raíces va a ser x cuadrado igual a un cuarto, por lo tanto x igual a menos un medio, y la otra x igual a más un medio. Aplicamos los coeficientes indeterminados, entonces van a ser 3, porque es de grado 3. A dividido en x, más b dividido en x menos un medio, con este, más c dividido en x más un medio, con este otro. Sacamos como un denominador, simplificamos los denominadores, y nos quedan los numeradores iguales entre sí. Entonces ahora le asignamos a x el valor de una raíz, 0, y operamos. Menos 1 va a ser igual, bueno, etc. Y sacamos que a es igual a 4. Le asignamos a x el valor de otra raíz, un medio, operamos y nos queda b igual a menos 7 cuartos, y finalmente le asignamos a x el valor de la tercera raíz menos un medio, y nos queda c igual a menos 9 cuartos. Así que con eso armo la integral. Estoy hablando de esa integral para aplicar el método de los coeficientes indeterminados, de esta integral. Aplico, resuelvo aplicando la sustitución sencilla que ya hemos visto varias veces, y finalmente armo la integral total, que va a ser la integral un cuarto de x, más 4 por el logaritmo neperiano de x, que viene de acá, menos 7 cuartos del logaritmo neperiano de valor absoluto de x menos un medio, menos 9 cuartos del logaritmo neperiano del valor absoluto de x más un medio, más la constante de integración. De todos modos, todo esto está subido al aula virtual, como ya les he explicado, en mi bloque en la carpeta de vínculo URL correspondiente. Acá, en este, también está dado en forma factorizada el denominador, es un polinomio de grado 3, y el numerador polinomio de grado 2 es aplicable el método, nada más que corresponde al segundo caso, porque el denominador tiene una raíz múltiple de grado 2, que es x igual a menos 2.
Entonces voy a tener que escribir conforme al segundo método. A dividido en el factor de la raíz simple, x menos 2, por más b dividido en x más 2 elevado al cuadrado y más c dividido en x más 2 elevado a la primera potencia. Como sé que los denominadores son iguales, los numeradores también van a ser iguales. Y me queda armado. Ya he sacado como un denominador, he hecho todo ese trabajo. De esta manera. Le empezamos a asignar a x el valor de las raíces. X igual a 2. Entonces acá va a ser 2 al cuadrado más 3 por 2. Bueno. Saco que a es igual a 4. X igual a menos 2. Saco que b es igual a 2. Y ya se me acabaron las raíces. Entonces tengo que darle otro valor, cualquiera, real por supuesto. Y le asigno x igual a 0. Y aplico. Y obtengo que c es igual a menos 3 medios. Con todo eso resuelvo la integral. Según esto, va a ser 4 por la integral de diferencial de x dividido en x menos 2, más 2 por la integral de diferencial de x dividido en x más 2 al cuadrado, y menos 3 medios por la integral de diferencial de dx dividido en x más 2. Esta y esta es la sencilla que hemos visto desde antes, y acá también la hago por sustitución, eligiendo como variable auxiliar t o z, o como quiera llamarle, x más 2. Bueno, lo resuelvo y ya está. Si quieren hacer una captura, pero de todos modos, como les he dicho, está en la carpeta del aula virtual de mi blog. Y ahora vamos a ver integración con condiciones iniciales. Esto sale mucho en los parciales y exámenes. Acuérdense que nosotros estamos trabajando con integral indefinida. Quiere decir que cuando lo resolvemos, nos queda una constante sumada al final como término independiente. Y no sabemos cuánto es ese número. Con este método, si es que nosotros tenemos ciertos datos, podemos determinar cuál es ese número y armar la función primitiva real. Recordemos que si tenemos f de x igual a un medio de x, la integral va a ser x cuadrado más c. Y se acuerdan que habíamos visto al principio de este capítulo que según sea ese valor de c, va a estar desplazada la curva verticalmente en ese número. En este caso es una ecuación cuadrática que representa una parábola de eje vertical, de ramas ascendentes. Bueno, va a estar desplazada hacia arriba si c es un número positivo. Si c es 0, no va a estar desplazada verticalmente, y si c es negativo, va a estar desplazada para abajo. Así que nosotros normalmente no conocemos ese valor de la constante c. Pero si nos dan ciertos datos, podemos determinarlo. Vamos a ver un ejemplo. Sabiendo que en cualquier punto de coordenadas x, y acuérdense que un punto genérico de una curva tiene coordenadas x, y. Siendo genérico x, genérico y. Sabiendo que en cualquier punto x, y de una curva se verifica que f' de x es igual a 1 dividido en x cuadrado por la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado, y que f valuado en raíz cuadrada de 7 es igual a 0, determine f de x.
si yo sé que f' es esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que integrar esta función, la integral de 1 dividido en x cuadrado por la raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado por diferencial de x. Esta es una integral de una función irracional. Nosotros hemos visto un método para trabajar con este tipo de integrales, que es el método de sustitución trigonométrica. Así que lo vamos a aplicar acá. Armamos el triángulo, ubicamos los elementos en los lugares correspondientes, calculamos. Seno de z es cateto opuesto sobre hipotenusa, x dividido en 4. De ahí despejo x como 4 por seno de z. Teniendo x, calculo diferencial de x, que es 4 por coseno de z por diferencial de z. Y con el coseno de z, cateto adyacente sobre hipotenusa, despejo la raíz en función de z. Entonces ya tengo los tres elementos que necesito. X, diferencial de x y la raíz. Todo en función de z. Armo la integral sustituida en función de z. Diferencial de x, acá está escrito, lo copio. Y en el denominador, x al cuadrado, bueno, va a ser 16 seno cuadrado de z. Por la raíz cuadrada, que acá está escrita 4 por coseno de z. Bueno, fíjense que podemos simplificar coseno con coseno, y luego 4 con 16, 4 en el denominador, 4 al cubo y 4 en el numerador, queda 1 sobre 16 por la raíz de diferencial de z sobre el seno cuadrado de z, o bien la integral de cosecante cuadrado de z diferencial de z, que es una integral directa. Es igual a menos cotangente de z más constante. Ya tengo resuelta la integral en la variable z. Yo tengo que regresar a la variable x. Para eso, vamos a decir, la cotangente de z es coseno de z dividido en el seno de z. Entonces, coseno de z, acá está, dividido en el seno de z, que está acá, simplificamos, multiplicamos extremos por extremo y medios por medios, y simplificamos, y queda que la cotangente de z es igual a la raíz dividida en x. Y ya con eso vuelvo, y f de x va a ser igual a 1 sobre 16. ¿Qué va a ser igual? A 1 sobre 16 por la raíz de 16 menos x cuadrado dividido en x más la constante. Ahora me han dado un dato adicional. Me dicen que la función primitiva valuada en raíz cuadrada de 7 es igual a 0. O sea que esta función valuada en raíz de 7 es igual a 0. Entonces voy a poner 1 sobre 16 por la raíz cuadrada de 16 menos la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado, dividido en la raíz cuadrada de 7 más la constante, igual a 0. De donde determino el valor de la constante. Y finalmente puedo escribir la función primitiva completa. Ya he obtenido el valor de la constante de integración. ¿Por qué? Porque me dan un punto de la curva. El punto de coordenadas, raíz cuadrada de 7, 0. Entonces, ya conociendo un punto de la curva, yo puedo determinar C. Si quieren, hagan una captura de pantalla y vamos a pasar a trabajar nuevamente en grupos, en salas. Fíjense, ahí hay varios problemas. Yo, por la cantidad de estudiantes, los voy a dividir solo en 4.
eh, en 4 grupos. Entonces, el primero va a tomar el problema 1, el segundo el problema 2, el tercero el problema 3 y el último el problema 4. Hagan una captura de pantalla para que puedan trabajar. Bueno, ahí los estoy invitando a entrar, trabajen y después vamos a ver alguno. Vamos, entren a la sala. Clave.
Esto es fácil. Si la pendiente 2, 2x y si pasa por el punto 0, 4 es muy fácil.
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido resolver? Este tipo de problemas sale mucho en los parciales y exámenes. ¿Alguien me puede decir si han trabajado, si han podido resolver? Sí, profe, más o menos, pero me gustaría ver el procedimiento. Bueno. No te escucho bien. Bien. Estábamos acá. ¿Qué me dicen en el chat? Mi función en problema 2 me dio un medio x al cuadrado más 6x. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a trabajar con este primero. Dice, encontrar la función para las condiciones iniciales dadas. Diferencial de y sobre diferencial de x, eso es lo mismo que decir f' de x, igual a x a la cuarta más 3x más 1. Si y evaluado en 1 es igual a 2. Entonces tenemos que integrar esa función, que es una función polinomial, tiene una integral directa, la integramos y luego decimos, y evaluado en 1 es igual a 2. De ahí despejamos la constante c, que es igual a menos 7 sobre 10, y finalmente podemos escribir y o f de x. ¿Se entendió? Todo esto está en el aula virtual de Análisis Matemático 1 en mi bloque, en la carpeta de vínculo URL, unidad número 10, integral indefinida. Ahora vamos a ver el problema 2 que el compañero decía. Dice, hallar la función f mayúscula de x, cuya derivada f minúscula de x es igual a x más 6, y tal que para x igual a 2, tome valor 25. O sea, nos están dando un punto de la curva, que es de coordenadas 2, 25. Entonces, f grande va a ser la integral de f chica por diferencial de x. X al cuadrado sobre 2 más 6x más la constante. Entonces, f evaluado en 2, según nos dice acá, es igual a 25. Por lo tanto, evaluamos en 2 e igualamos a 25, y de ahí despejamos c, que es igual a 11, y ahí está la primitiva completa, no la primitiva general. Hallar la función de la recta cuya pendiente es 2 y pasa por el punto de coordenadas 0, 4. Cuidado, ¿no? Acá ya es un poquito más complicado. Hallar la función de la recta cuya pendiente es 2 y pasa por el punto de coordenadas 0, 4. Bueno, nosotros conocemos la ecuación de una recta, y igual a mx más b. Así que, si hacemos la ecuación de la recta que pasa por un punto y tiene pendiente dada, va a ser igual
y menos 4 igual a, tiene pendiente 2, 2 por x menos 0. Así que la función es esa, directamente. Acá no hemos tenido que integrar. El problema 4 nos dice, escriba la función primitiva de y igual a x al cuadrado más 2x, cuya representación gráfica pasa por el punto de coordenadas 1, 3. Si y es igual a x al cuadrado más 2x, f mayúscula va a ser la integral, ¿verdad? Como es una función sencilla, se integra directamente y luego dice que pasa por el punto de coordenadas 1, 3. La f grande evaluado en 1 es igual a 3. Y de ahí despejo c y finalmente armo la función primitiva. ¿Se entiende? ¿Quieren hacer una captura? Y vamos a ver el último, que no les ha tocado porque eran pocos, entonces he hecho menos grupos. Dice, sabiendo que en cualquier punto de coordenadas x, y de una curva se verifica que f' de x es igual a 1 dividido en x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y el punto P de coordenadas 1, 5 pertenece a la gráfica de f, determine f de x. Sabiendo que f' es eso. Y bueno, efectivamente, vamos a tener que hacer la integral, y como es una integral, y el integrando es una función irracional, de la forma en la que se puede aplicar el método de integración por sustitución trigonométrica. Bueno, pero acá vemos, está más fácil, fíjense, si elegimos como t la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Diferencial de t es menos x dividido en la raíz por diferencial de x. De ahí despejamos x y lo reemplazamos en la función. Y fíjense que queda justo menos la integral de 1 dividido en la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado por diferencial de t. Esa es una integral directa, está en la tabla. Es menos arco tangente de t más la constante. Tenemos que volver a la variable x. Así que esa es la función. Y ahora habría que, acá no está hecho, pero hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Nos dice que f evaluado en 1 es igual a 5. Ahí está. Entonces, fíjense que 1 menos 1, esto es 1 al cuadrado, el arco coseno de 0. ¿Cuánto tiene que ser el arco para que el coseno sea 0?
¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es el ángulo para que el coseno dé 0? Bueno, pero tenemos que darlo en radianes. Pi sobre 2. ¿Verdad? Pi sobre 2. O sea, en grados sexagesimales, en 90, pero... Por lo tanto, C es igual a 5 más bueno, ahí estaría completo el ejercicio. Bueno, con esto hemos terminado la clase de hoy y hemos terminado también el capítulo 10, que es integral indefinida. Yo les aconsejo ver las grabaciones y ver también el apunte, porque hay algunos otros elementos, algunos otros conocimientos que están puestos ahí y no hemos tenido tiempo de verlos ahora. Por ejemplo, integración de funciones trigonométricas elevado a potencias, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, que tiene una forma de trabajo mediante transformaciones trigonométricas. Eso está puesto en el apunte al final. Entonces ustedes lo pueden ver ahí, pero no hemos tenido tiempo ya de verlo en este caso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Les comento así al pasar que la semana que viene está el concurso para profesor de análisis matemático 1 y yo me presento en ese concurso, somos varios profesores, para acceder a una de las cátedras, que no es esta comisión, sino otras. Entonces, lo mismo yo voy a dar clase, ¿no? Pero, bueno, les comento nada más. Bien, entonces, les agradezco la presencia, el interés, el respeto, y nos encontramos la semana que viene para empezar a repasar ya para el parcial. Entonces yo ahí les voy a ir subiendo, qué sé yo, ejercicios, un banco de preguntas, vamos a ir, y ustedes también me tienen que traer sus dudas para que trabajemos. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.